¿Cómo están mis queridos estudiantes? Hoy nuestra clase número 7 de diseño de proyecto. Hoy tenemos nuestro tema técnicas de recolección de datos. La parte 1. Los instrumentos de recolección de datos que se utiliza para poder recabar datos para seguir nuestra investigación. Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación. Resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables o conceptos utilizados. El instrumento es el mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información. Formularios, pruebas, test, escala de opinión, lista de chequeo. El método orienta la técnica. Pueden existir distintas técnicas de recolección de información, pero no varios métodos, sin ser validados como tales. Los instrumentos son cualquier recurso que recopile información referente a la investigación. Es un mecanismo recopilador de datos. Son elementos básicos que extraen la información de las fuentes consultadas. Son los soportes que justifican y de alguna manera le dan validez a la investigación. Como instrumentos de investigación son amplios y variados y van desde una simple ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta. ¿Cómo aplicar estos instrumentos? Debes conocer qué es lo que vas a preguntar o determinar en función del problema planteado de las variables presentes. Debes determinar cuál o cuáles son los instrumentos más idóneos para encontrar las respuestas que te inquietan. Debes conocer ese o esos instrumentos en particular, cómo se aplica, cómo se elabora, el número de ítems, etc. Es recomendable una aplicación previa a un número reducido de entrevistados a objeto de poder corregir cualquier falla. Es recomendable que los ítems formulados sean factibles de cuantificarse, de llevarse a una tabla o gráfico donde puedas observar el comportamiento en detalle de esa variable investigada. En la recopilación de datos debemos seguir, entre otros, los siguientes pasos: la selección de la técnica, su diseño, su aplicación y la recopilación de la información para finalmente procesarla. Instrumentos de recolección de datos. Es cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Existen múltiples y diferentes instrumentos útiles para la recolección de datos y para ser usados en todo tipo de investigación, ya sean cualitativas, cuantitativas o mixtas. ¿Cuáles son los requisitos de los instrumentos de recolección de datos? Todo instrumento usado en la recolección de datos en una investigación científica debe poseer 3 requisitos. Tiene que tener confiabilidad, validez y objetividad. Sin alguna de las 3 condiciones, el instrumento no será útil, los resultados no serán legítimos y la investigación deberá ser rechazada. Técnicas de recolección de datos.
se definen como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la investigación. Tiene que tener datos, los datos deben llegar a un resultado y los resultados tienen que tener una conclusión. ¿Cuál es la diferencia entre métodos, técnica e instrumento? Métodos es la estrategia de trabajo para el análisis de un problema y objetivos de la investigación. Métodos son medio o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y el consultado para la recolección de los datos. La técnica es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Y el instrumento es el mecanismo que se usa o que usa el investigador para recolectar y registrar la información. Tenemos algunos tipos de recolección de datos. Dentro de las técnicas tenemos lo que son la encuesta, la entrevista, la observación, el fichaje, el resumen, síntesis y análisis. Y dentro de los instrumentos tenemos que son las fichas, cuestionarios, datos estadísticos, los test, lista de cotejo, diario de campo, escala de estimación, grabadoras y filmadoras. Bien, estos son lo que es el concepto, lo que es recolección de datos y algunos tipos de recolección de datos. En la siguiente clase, en la parte 2, estaremos hablando de los tipos y en qué consiste cada clase de instrumento que nos pueden llevar a recabar información para nuestra investigación. Muchas gracias y como siempre tienen su trabajo individual dentro de la plataforma.